Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Corte hunde objeciones a la JEP. Presidente Duque debe sancionar ley estatutaria. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad. Presidente acata decisión de la Corte Constitucional. Presidenta de la JEP celebra decisión y dice que JEP trabajará con celeridad y garantías. ¿Por qué la Corte Suprema decidió ordenar la libertad de Santrich? Santrich pasará la noche en el búnker de la Fiscalía. Mañana habrá paro de profesores en Bogotá. Vía libre a permiso de renovación para migrantes venezolanos. Presidente de Perú amenaza con disolver Parlamento si no aprueban leyes anticorrupción. Trágico accidente en México. 21 muertos. Hombre en llamas frente a la Casa Blanca. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Se acabó la novela de las objeciones presidenciales a la JEP. La Corte Constitucional determinó que el proyecto sí fue rechazado por el Congreso. Para los magistrados está claro que los 47 votos obtenidos en el Senado al momento de decidir si se aprobaban o no las objeciones fueron suficientes para que se hundieran. Concluyó la Corte en consecuencia que había que restar esas dos curules adicionales para un total de 92 curules, siendo la mitad de 92 46 más 1, 47 votos, exactamente la votación que certificó el señor secretario del Senado. Según la Corte, no se podían contar las curules de Aida Merlano e Iván Márquez porque no se han posesionado. No pueden ser reemplazadas las personas impedidas, no pueden ser reemplazadas las personas que no toman posesión en términos de imposibilidad material de hacerlo. El alto tribunal decidió no pronunciarse sobre si el presidente Duque podía presentar esas objeciones o no. Nosotros nos limitamos a establecer si el trámite en el Congreso de estas objeciones presidenciales había insistido o no en la aprobación del proyecto de ley. Con esta decisión, el jefe de Estado tendrá que sancionar la ley estatutaria que contiene las reglas de funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. La presidenta de la JEP aseguró que los magistrados podrán trabajar con más celeridad y garantías después de la promulgación de la ley estatutaria. La magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, destacó la decisión de la Corte Constitucional que deja en firme la ley que reglamenta el funcionamiento de la JEP. Una vez el señor presidente sancione la ley, tendremos todo el arraigo que supone las garantías de seguridad jurídica, debido proceso, la tranquilidad que eso supone para las víctimas, para los comparecientes, para la sociedad colombiana, que debe esperar de nosotros el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley como jueces de la República que somos y con el mandato que tenemos consagrado en la Constitución en el Acto Legislativo 01 de 2017. Ante la decisión de la Corte Constitucional, el presidente Iván Duque acató el fallo, haciendo un duro pronunciamiento contra el narcotráfico y la reincidencia en delitos cometidos por exguerrilleros. Duque también respaldó la petición de la Procuraduría que se opone a la libertad de Jesús Santrich, a quien calificó de mafioso. Durante la clausura de un foro de Azocajas, el presidente de la República dijo que acata la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones a la JEP y anunció que no se detendrá un solo día buscando una paz con justicia. La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos, y así seguiré procediendo todos los días de mi vida. El jefe de Estado también manifestó su apoyo a la decisión de hoy del procurador Fernando Carrillo, quien pidió la detención de Jesús Santrich. También respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría el día de hoy para que se proceda nuevamente con su detención. Para el mandatario, el hecho es que Santrich es un mafioso que debe permanecer en la cárcel. Alias Jesús Santrich es un mafioso. Y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Y por esa razón, con evidencias también nuevas,
Se procedió hace pocos días a su captura. En general, para Duque lo que está en juego es la institucionalidad, por lo que se declaró confiado en una pronta y ejemplar sanción contra Santrich, a quien calificó como un criminal. La Corte Suprema de Justicia determinó que por ser Jesús Santrich congresista debe ser investigado por ese tribunal, argumento que le sirvió para ordenar su libertad. Sin embargo, la Procuraduría le pidió su recaptura. La Sala Penal reconoció que Jesús Santrich está cobijado con fuero constitucional por su condición de congresista, posición que dice dejó claro el Consejo de Estado al negar la pérdida de su investidura. Para la Corte sería ilógico decir que el Consejo Nacional Electoral lo reconoció como representante a la Cámara, pero como no se ha posesionado, entonces no tiene la condición de aforado constitucional, es decir, de congresista. Por tal razón, la Sala Penal advierte que la Fiscalía y el juez de conocimiento no podían procesarlo, porque por ser parlamentario, la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de Jesús Santrich aseguró que la Corte está actuando de acuerdo con la Constitución. Efectivamente, la Fiscalía General de la Nación, en una actuación irregular, capturó a Santrich y no permitió que accediera a la libertad cuando no tenía la competencia para ello. Tan pronto se conoció la noticia, la Procuraduría solicitó a la Corte que ordene la captura del exguerrillero por concierto para delinquir y narcotráfico. Procuraduría solicita a la Sala de Instrucción de la Corte captura de Jesús Santrich para que rinda indagatoria. Sin embargo, por ahora la Corte ordenó a la Fiscalía remitir todo el expediente para que sea la Sala de Instrucción la que adelante la investigación por conductas penales cometidas después del 1 de diciembre de 2016. En los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá permanece el exnegociador de las FARC, Jesús Santrich. César Melo, ¿qué trámite hace falta para la liberación? Buenas noches, pues el ex jefe guerrillero Jesús Santrich pasará la noche en los calabozos del búnker de la Fiscalía mientras el ente acusador revisa si tiene procesos pendientes con la justicia extranjera y si tiene alguna solicitud por parte de Interpol. De no ser así, se hará efectiva la orden de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su libertad. A las 2 de la tarde la Fiscalía fue notificada de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordena la libertad del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. Desde ese momento se iniciaron con los trámites para su liberación, que consisten en una serie de exámenes médicos y en un certificado de que no tiene más procesos pendientes. Sobre las 5 de la tarde, los congresistas Pablo Catatumbo, Iván Cepeda y Victoria Sandino llegaron hasta el búnker para reunirse con el fiscal general encargado, Fabio Espitia. Al término del encuentro, los parlamentarios aseguraron que el fiscal les dijo que acatará la orden de la Corte, sin embargo, aún queda pendiente una certificación de Interpol. Hemos decidido hablar directamente con el señor fiscal general encargado y él nos ha dicho que él va a respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que en efecto lo que se están surtiendo son trámites que él espera mañana en la mañana terminen de surtirse. Los congresistas también se reunieron con Santrich. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo, encontramos un estado de salud normal, hemos podido intercambiar con él. Así las cosas, este jueves se daría la liberación del ex jefe guerrillero, quien es señalado de idear un plan para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos junto con Marlon Marín, Simón Yunes y Armando Gómez España. La supuesta operación fue grabada por agentes encubiertos de la DEA y ahora, tras la decisión de la Corte, la investigación quedará en manos del alto tribunal. Seguiremos muy pendientes a cuál será el futuro judicial que enfrentará Jesús Santrich. Desde el búnker de la Fiscalía, César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias. Precisamente mañana podría realizarse la posesión de alias Jesús Santrich en la Cámara de Representantes. El presidente de la Comisión de Acreditación de la Corporación explicó cuáles son los requisitos para la llegada del ex jefe guerrillero a su curul en el Congreso. La Cámara de Representantes se apresta a posesionar a Ceudis Pausas Hernández o Jesús Santrich como representante de la FARC por el Departamento del Atlántico. El presidente de la Comisión de Acreditación de la Corporación, Walid Mansur, dio a conocer los requisitos para su juramento. Esa resolución debe contener la cédula de ciudadanía, que sea mayor de 25 años, que sea nacido en Colombia, que no tenga problemas con la Contraloría, con la Procuraduría, ni tampoco tenga antecedentes penales. Esos son los requisitos principales que aún no han llegado a la Comisión de Acreditación. De otra parte, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Gabriel Santos, le advirtió al partido FARC que si pretende que Jesús Santrich llegue a esta célula legislativa, se debe atener a las consecuencias. En caso de que esa persona insista en llegar a la Comisión Primera, no me siento yo en la capacidad de citar a la Comisión Primera Constitucional
Constitucional de la Cámara de Representantes a que trabaje en compañía de un narcotraficante. El presidente encargado de la Cámara, el representante Atilano Giraldo, ya pidió al Consejo de Estado un concepto para confirmar la posesión de Jesús Santrich. El 70% de los colegios públicos en Bogotá no tendrán clases este jueves por cuenta del paro convocado por la Asociación Distrital de Educadores. Los maestros que cesarán actividades durante 24 horas se reunirán a las 9 de la mañana en la Secretaría de Educación. La convocatoria obedece a la no respuesta del pliego de peticiones por parte del distrito. Uno de los puntos neurálgicos tiene que ver con el desmonte de la jornada única en colegios que no tienen las condiciones. Migración Colombia anunció que a partir del 4 de junio estarán listas las plataformas para que los venezolanos que están en Colombia renueven su permiso especial de permanencia y no pierdan los beneficios que este les otorga. Los venezolanos que solicitaron los permisos especiales de permanencia para estar en Colombia y que fueron otorgados por el gobierno deberán renovarlos a partir del 4 de junio. Quien no cumpla con este requisito perderá los beneficios. Ese momento de inicio para solicitar el PEP, recordarles a todos aquellos venezolanos que lo tienen, que lo pueden solicitar hasta un día antes de su vencimiento. Posteriormente perderán ese permiso especial de permanencia. 563 han solicitado el permiso especial de permanencia. Quieren involucrarse de manera directa al desarrollo económico del país. El director de Migración Colombia reveló que de los militares que desertaron de la Guardia del vecino país, también han iniciado un proceso para obtener el permiso. Bogotá registró un crecimiento superior al de la economía nacional, según reveló el DANE. Presentamos a Bogotá con un crecimiento anual real para 2018 del 2.9%, que eso corresponde a 30 puntos básicos por encima del crecimiento nacional para 2018, que fue del 2.6%. Si bien las actividades profesionales, la administración pública y las actividades financieras son las que más repuntan, también hay lunares en temas como el transporte público, que registra cero crecimiento por temas como el uso de la bicicleta y otros factores. Y también, desafortunadamente, colándose, lo cual afecta los ingresos del sistema integrado de transporte público de la ciudad. La construcción del metro y del Transmilenio por la carrera séptima impulsaría la economía local hasta 2 puntos más. Bogotá, con un Producto Interno Bruto de 71.000 millones de dólares, supera a países de Centroamérica como Guatemala y Panamá. El 26% del PIB del país está concentrado en Bogotá. Si nosotros sumamos la región, estamos hablando casi que del 31% del PIB. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, arremetió hoy contra el proyecto que busca darle manejo del presupuesto general de la Nación a los congresistas. Advirtió que la iniciativa va contra la Constitución. El gobierno advirtió el riesgo legal de dejar el proyecto que daría el manejo de 20% del presupuesto de inversión a los congresistas. Contraría el espíritu de la Constitución del año 91. Fue explícito en el contexto de la séptima papeleta el deseo de brindarle solamente al órgano ejecutivo la capacidad de proponer los presupuestos nacionales. Las cifras son contundentes. El presupuesto de la nación es de 258 billones, el de inversión de 48,6. El 20% de ese presupuesto es de 9,3 billones. Por 4 años de este gobierno es 37,4 billones de pesos. Y en Colombia hay 279 congresistas, lo que se traduce en que si cada congresista ejerciera el comillas derecho, tendría un presupuesto de 134.000 millones de pesos. De ninguna manera estamos diciendo que el Congreso no va a tener incidencia. Gobernadores y congresistas de los Llanos Orientales llegaron al Congreso para pedirle una audiencia al presidente Iván Duque. Pedirán más inversión por los continuos cierres de la vía al llano. Los 7 gobernadores de los antiguos territorios nacionales, hoy Llanos Orientales, junto a la bancada de senadores y representantes de esta región del país, llegaron al Congreso para pedirle al gobierno del presidente Iván Duque una acción urgente frente a los continuos cierres de la vía al llano. Solicitamos la elaboración de un plan de atención inmediata por parte del gobierno nacional con recursos apropiados por 400.000 millones con carga al presupuesto general de la nación. Los congresistas de esta región advirtieron además que el jefe de Estado cuenta con herramientas legales para hacerle frente a la crisis por los bloqueos de la vía. Ahí está la declaratoria de calamidad pública, de urgencia manifiesta, e incluso una declaratoria de emergencia económica y social. Son por lo menos 50.000 millones de pesos los que se pierden cada día por el cierre de la vía al llano.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, puso esta noche al Congreso de mayoría fujimorista al borde de la disolución. Vizcarra invocó un mecanismo legal extremo conocido como cuestión de confianza, con el que exige al Parlamento aprobar 5 reformas políticas que activan la lucha anticorrupción. En caso de que el Parlamento no apruebe el pedido, Vizcarra puede disolver el Parlamento unicameral y convocar nuevas elecciones. Al menos 21 muertos y más de 30 heridos deja un mortal accidente entre un camión y un bus turístico en una carretera del estado mexicano de Veracruz. Estas son las impactantes imágenes en las que se observa a los 2 vehículos ardiendo en llamas mientras decenas de personas intentan rescatar a algunas de las víctimas y otros solo observan atónitos el aparatoso incidente. Un hombre se prendió fuego frente a la Casa Blanca en Washington. Los videos muestran a una persona envuelta en llamas durante varios segundos. Fue interceptado por la policía, quien apagó el fuego inminente e informó que el hombre llevaba algún tipo de traje de protección. Posteriormente lo trasladaron a un hospital con lesiones superficiales.